En este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018 en Buenos Aires, Argentina, tenemos el honor de tener con nosotros nada menos que al Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, una cálida bienvenida al programa. Bien, me alegro de estar con ustedes, que estén aquí presentes en este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. ¿Y qué dirías tú que son los grandes desafíos que el pensamiento crítico a nivel mundial, a nivel global, está viviendo hoy? Primero vamos a aclarar una cosa. A este foro le llaman Contracumbre al G20, que va a ser dentro de pocos días. Sí, la semana próxima. Sí. Y no creo que esto sea al revés. El G20, la contracumbre al foro de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo al G20. Estamos haciendo propuestas alternativas sociales, culturales, políticas, y ver cuál va a ser el caminar de los pueblos. La desigualdad, un tema central. La desigualdad, el hambre. Siempre decimos el hambre es un crimen, ¿no? Pero hay mecanismos de dominación a través del hambre, porque el hambre cada vez, la alimentación queda en manos de las grandes corporaciones, hasta las semillas. Que hoy Monsanto negocia con las semillas robadas, la biopiratería, esto que dice Vandana Shiva, ¿no? Esa extraordinaria mujer que denuncia, ¿no?, el alto índice de suicidio de campesinos en la India. Entonces lo que tenemos es que recuperar la soberanía. La soberanía no es una palabra bonita, es cuando el pueblo tiene las herramientas, el derecho sobre sus bienes y recursos. Yo tuve oportunidad de entrevistar, hablábamos hace un segundo, a Eduardo Galeano, el famoso escritor uruguayo, y él decía, la soberanía, los países del primer mundo piensan que es un producto de ellos, porque si nuestros pueblos quieren ser soberanos, los tildan de populistas, de todos los epítetos, como si eso fuera algo negativo, que solamente, entre comillas, los ricos tienen derecho a la soberanía. ¿Estás de acuerdo un poco con eso? No, yo recuerdo a José de Castro. José de Castro fue director de la FAO, yo soy miembro de la FAO. Dentro de poco vamos a tener una reunión de la FAO en Buenos Aires. Sí, de la División de la Salud y Alimentación de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Y fíjate, estuve en Roma en un gran encuentro de la FAO sobre el Día de la Alimentación y todos hablaban de la seguridad alimentaria. Yo estoy de acuerdo con la seguridad alimentaria, pero me extraña que aquí en la FAO nadie hable de soberanía alimentaria. Porque si no hay soberanía alimentaria, no puede haber seguridad alimentaria. Y entonces tenemos que comenzar a repensar todo esto, porque la agricultura familiar son los que realmente van a superar el hambre en el mundo. ¿Y nuestros países de América Latina son lo suficientemente ricos para no tener ningún problema de ser... Claro, pero tenemos como países ricos, tenemos chicos con hambre. Por la desigualdad. Por la desigualdad, ¿no? África. He viajado mucho por África, por Asia. Y les han arrebatado, los han saqueado por todos lados y la gente se muere de hambre, siendo países ricos. ¿Pero quiénes se los llevan? ¿Quiénes? Las grandes empresas. Claro. Se los llevan los capitalistas, no los países que hablan en nombre de la democracia y de la soberanía para ellos. Entonces José de Castro dice lo siguiente, por eso te lo he sacado, dice, los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. Ahora, si los ricos concentran el 1%, el 99% de la riqueza del mundo, tienen que tener miedo. Hay algo que no anda. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comenzar a distribuir para que sea un mundo más justo, más humano, más fraterno. Porque ya los pobres no se conforman con las migajas que quedan en la mesa de los ricos. ¿Qué buscan ahora? Hoy buscan sus derechos, buscan su dignidad. Esto hizo Lula, por eso lo tienen preso a Lula.
Estuve en la prisión con Lula y Lula sacó de la miseria extrema a 36 millones de brasileños y brasileras. Ese es el pecado de Lula para el capitalismo. No se lo perdona. No se lo perdona. Y hay que meterlo preso como quieren meter preso a Correa. A Cristina. Que ya metieron preso a Glass. Claro. Que definitivamente a Dilma, a través de los grupos, es decir, los golpes jurídicos. Claro, por eso yo digo, yo creo en la justicia, pero no en el Poder Judicial. Son cosas distintas. La justicia es un derecho. El Poder Judicial está amarrado al poder político de turno. Entonces esto no es democracia. ¿Qué está pasando, Adolfo? ¿Vemos que hay una ofensiva de la extrema derecha a nivel mundial? ¿Y en América Latina también? Pero eso está preparado. Estados Unidos, después de haber impuesto dictaduras, comenzó a formar jueces, a trabajar sobre la justicia en cada país. Antes eran los militares, lo cambiaron Claro. por la justicia. Ahora la justicia. Entonces todos aquellos gobiernos progresistas son corruptos. ¿No? Maduro es acusado de corrupto, de dictador, pero también lo hicieron con Chávez, en Europa, ¿no? Lo han hecho con Cristina, es decir, condenan antes de juzgar. Y si nuestros países son ricos y antes de llegar los movimientos progresistas ya eran desiguales, es porque había corrupción antes de llegar la izquierda. Así es, ¿sí? Pero de eso no se hablaba. No, de eso no se habla. Hay cosas que los grandes medios de comunicación lo ocultan. Hay cosas que no se hablan. Porque no están al servicio del interés público, de la opinión pública, esos medios. Yo te voy a contar algo. Yo era amigo de Hugo Chávez. Te voy a decir, en el Teatro Teresa Carreño, estamos en el escenario, y me dice, Adolfo, tengo que contarte algo, y quiero que me ayudes. Estoy pensando de que en América Latina falta un medio de comunicación propio. Así nació Telesur. Como una contrapartida a todo. Claro. Dice, porque si nosotros no tenemos medios propios de comunicación, esto nos traga. El sistema nos traga. Pero fíjate las campañas feroces que hacen en contra nuestra. Entonces, ahí nació, y yo integro el consejo que fue la formación de Telesur. Que lleva ya 13 años. Y, claro, esto es providencial, porque no solo providencial, es necesario. Tiene que haber un Es contrapeso. necesario, tiene que haber. Entonces, creo que tenemos que pensar, lástima que no se pudo hacer el Banco del Sur. Quedó. Sería importante. Y viste que ha habido una especie de tropezón con el tema de que la llegada de Lenín Moreno quiere la sede de UNASUR Sacarla. y desmantelar a Sí. través de la llegada de la derecha, ya sea Iván Duque, Sí, ya sea Piñera, ya sea la gente del Perú, quiere desarmar toda la unidad, todos los esfuerzos de la unidad de América Latina. Macri, que tenía la presidencia de UNASUR, cuando se lo pasa a Evo, se separan y dice esto no. Esperó un año para hacer eso. Es hipócrita esto, ¿no? Ahora, creo que tenemos que recuperar la UNASUR, la CELAC, porque ahora con Bolsonaro vamos a tener serias dificultades, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando. O sea que tú eres optimista, pero los desafíos son grandes. Mira, te lo voy a decir en otros términos. Yo soy un pesimista esperanzado. O sea que es creativo tu definición. Es decir, tenemos que seguir la lucha a pesar de todo. Y hoy yo le decía a unos compañeros periodistas, no hay que perder la sonrisa en la vida. El día que perdemos la sonrisa en la vida es porque no vencieron. Y eso nunca. Hoy vimos esta mañana acá a Dilma, a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández. ¿Qué escuchaste en esos mensajes? Mira, a Dilma no la pude escuchar mucho porque llegué tarde ya al final. Pero Cristina, que es una persona muy inteligente, muy capaz, ¿no? Ella habló de la diversidad de las cosas. No todos pensamos distinto, todos tenemos nuestros criterios,
pero ahora hay que unirse, hay que pensar juntos, hay que construir juntos, hay que pensar, pues si no, esto nos devora. Entonces, hizo un llamado a la unidad, hizo un llamado a la conciencia crítica, a la responsabilidad que tenemos como seres humanos, pero también como pueblo. Y explicó muy claramente lo que hicieron en su gobierno y la situación actual que ha crecido estos gobiernos, lo que hicieron estas políticas neoliberales, el hambre, la miseria, la marginalidad, el desempleo. Un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Porque como dice Correa, o estás gobernando para el pueblo o para el capital. Para el capital, estos están gobernando para el capital. ¿Descaradamente? Ahora, ¿sabes? Creo que fue Oscar Wilde que dijo: hipócrita es aquel que sabe el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Nosotros apuntamos a los valores, no al precio, a los valores humanos, a la solidaridad continental, a la hermandad de los pueblos. Y ahí tenemos que seguir trabajando, tenemos que, sin desesperar. O sea que dentro de todo este panorama complicado, por decirlo de una manera elegante, Sí. eres pesimistamente, ¿cómo es? Yo soy un pesimista esperanzado. Y ahora, no bajo los brazos, nunca. Adolfo, el tema de la educación también, un tema clave para muchos en nuestra región. Sí. O sea, no se está invirtiendo todo lo que se debería invertir y entonces la tecnología y el conocimiento están en el norte. Seguimos siendo los consumidores de los espejitos de colores de Colón 500 años después. Mira, yo soy educador, sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Tengo 87 años, todavía no me echaron. Jóvenes, ¿No? 87. Y no sé si es joven o viejo, pero tengo los 87 años, el 26 lo cumplo este. Felicitaciones. Ahora, la educación, como decía Pablo Freire, debe ser la práctica de libertad. ¿Para qué educamos? Yo no educo para que sean buenos profesionales únicamente, educo para que sean hombres y mujeres libres, que tengan conciencia crítica, valores, no para que la ciencia y la técnica estén al servicio de nuestro pueblo. Fíjate, aquí acabas de firmar la ley de las semillas para entregársela a Monsanto, a Bayer, y sacarse la semilla y pagarle, y que tiene que pagar los canos el pequeño y mediano productor rural que tiene sus propias semillas, criollas, orgánicas. Sí. ¿Y por qué las semillas transgénicas que generan la cadena? En la India hay 350.000 suicidios de campesinos por las semillas transgénicas, por los agrotóxicos. Y por último, mirá, tenemos que salvar a las abejas, porque como dice Einstein, si matan a las abejas, en 4 años se termina el mundo. Quiere decir que hay unos retos importantes en donde el capital es el protagonista central. Claro. Entonces, el capital. Ahora, nosotros tenemos que volver a encontrar los caminos de integración y gobernar, pero gobernar con equidad. Pensar que hay que gobernar y construir no solo en la coyuntura, sino a mediano y largo plazo. Porque de eso va a depender el mundo que le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Yo no quiero un mundo de esclavos, quiero un mundo de hombres y mujeres libres. Por esto luchamos. Toda la política de derechos humanos, más de 50 años de lucha, luchamos por la libertad. Por último, Adolfo, como premio Nobel, ¿qué te aportó ese título, ese premio que pudiste explotarlo, que pudiste desarrollarlo, que pudiste sacarle el jugo a algo tan prestigioso? Mira, para mí el premio Nobel es un instrumento al servicio de los pueblos. Si no está al servicio de los pueblos, no sirve. Comenzando por ahí. Y yo propuse a Lula como candidato al premio Nobel de la Paz. Ahora, recientemente. Ahora. ¿Por qué? Porque sacó de la miseria extrema a más de 36 millones de brasileños y brasileras. Esto no lo hizo nadie. Y porque le dio dignidad. Es decir, ellos recuperaron su dignidad como personas, como pueblo. Educación, salud, trabajo.
le pudieron sonreír a la vida. Es extraordinario eso. Además, al Lula yo lo conozco hace más de 40 años, del ABC, en Sao Paulo con los metalúrgicos, que todavía ahí recién comenzaba a pensar en un partido político que después fue el PT. Antes del PT ya lo conocías. Y siempre fue igual. Siempre fue igual. Ese hombre, y ahora en la prisión me decía, mira, yo quiero que reconozca mi inocencia, yo no he cometido ningún delito. O sea que a ti te preocupa profundamente las injusticias. Sí. Eso es lo que... Contra eso luchamos. Y tenemos que seguir construyendo. No, yo me he peleado tanto con los medios en Europa por Hugo Chávez. Pero mirá, las peleas que tuve, las discusiones, ¿quién hizo esto para sacar al pueblo de la miseria? Yo estuve en las chabolas, en Caracas. Las 2 millones de viviendas que ya han hecho. Yo he visto la vivienda, he visto a los médicos que se formaron con Cuba. Claro, cuando digo con Cuba, ¡ay, horror! ¡Cuba! Sí, mala palabra. Mala palabra. ¿No? Como en la FAO ahora dije, miren, si hay un país que llegó al hambre cero, es Cuba. ¿Ejemplar? Es ejemplar. ¿Por qué no siguen el ejemplo de Cuba? No, porque estos se llenan los bolsillos con el dinero a costa del hambre de los pueblos. El capital, otra vez. El capital. Eso otra vez. Eso, mira, el capitalismo nunca se va a reformar por una cuestión muy simple. Muchos quieren humanizar el capitalismo. El capitalismo no hay caso. ¿Saben por qué? Porque nació sin corazón. Alguien dijo que el presidente, alguien dentro de la Casa Blanca, que es del equipo de gobierno de Donald Trump, sabes que yo estoy en Washington y eso lo veo todos los días, Sí. que el problema de Trump es que es amoral, no es que es inmoral. Es amoral. ¿El capitalismo es amoral? Mira, no quiero entrar en juego de palabras, pero el capitalismo no es nada bueno para los pueblos. No, es algo muy negativo, muy trágico para los pueblos, porque en nombre de eso que dicen moral, amoral, han cometido muchos crímenes. Explícame tu visión. Si tú ves que un pueblo está siendo explotado, marginado, como le está pasando en Argentina, sí. Hoy decía Cristina que la calidad de vida con los índices económicos va para atrás a toda velocidad. ¿Cómo es que la gente puede votar por esa propuesta? ¿Estamos frente al síndrome de Estocolmo, que votas por el carcelero para que te siga teniendo tras las rejas? Mira, puede ser. Hay un dicho que dice, el prisionero que se escapa corre hacia la derecha y el guardia corre hacia la derecha, pero los dos con intenciones diferentes. Quiere decir que puede haber algo de eso. Porque es difícil de entender que un pueblo pierde calidad de vida y vota por una propuesta que lo perjudica. ¿Ahí es donde están los medios de comunicación? Están los medios de comunicación y hay mecanismos de inducción. Yo hoy decía que lo trabajamos mucho esto sobre las dictaduras, sobre las torturas, que los soldados se prepararon así, los policías, para torturar, violar, matar. Ahora, ¿por qué? Después se lavan las manos, van a la casa, van a la mujer, a los hijos. ¿Qué pasó? Hay dentro de lo que es la psicología social lo que llamamos la suspensión de conciencia. Esa suspensión de conciencia es donde no hay valores o hay antivalores. Si todos hacen lo mismo, la responsabilidad se diluye en lo colectivo y no se asume culpabilidad alguna. Entonces, creo que este mecanismo lo han utilizado mucho las Fuerzas Armadas. Hay tratados dentro de las Fuerzas Armadas, dice acción psicológica en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Yo tuve oportunidad de hacer una investigación, una documental sobre los desaparecidos en América Latina. Y un capítulo que fue central en Argentina
se hacía referencia a los vuelos de la muerte. ¿Te acuerdas, Adolfo? Yo soy un sobreviviente. Un sobreviviente de aquellos vuelo de la vuelos. muerte. Me lo vas a contar. Pero te cuento, Silingo, es decir, uno de los autores que está preso ahora en España, dice que cuando tiraban al mar vivos a los prisioneros, volvían algunos de los militares un poco sobrecogidos y llegaban de vuelta al cuartel y el capellán le decía: no deben sentirse mal porque están separando la paja del trigo. ¿Quiere decir que la iglesia fue parte de todo esto? La iglesia no, algunos integrantes de la iglesia. Eso que vos contás es lo que me contó a mí Adolfo Silingo. Te lo dijo él. Y yo lo denuncié esto y fui al tribunal a Madrid cuando lo juzgan a Silingo. ¿Cómo es que fuiste sobreviviente de uno de esos vuelos? Yo el 5 de mayo del año 77 me sacan de la prisión. Acá Que era un centro de torturas. En Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En cuál? En la Superintendencia de Seguridad Federal, Okay. En la calle Moreno, a una cuadra del Departamento Central de la Policía. ¿Por qué te habían arrestado? Nunca me dijeron. ¿Te vinieron a secuestrar? No, fui a buscar mi pasaporte y ahí me aprendieron y me llevaron al centro de torturas. Parecías Khashoggi. Me llevaron en un avión pequeño, me encadenaron, me pasaron sobre las esposas las cadenas, me ataron las piernas al asiento de atrás de un avión pequeño. Y el avión estuvo volando en el Río de la Plata como hora y media. Sobre el mar, sobre el agua. Sobre el mar. ¿No te dijeron a dónde ibas? No, yo preguntaba y estaba el piloto, el copiloto, había 2 oficiales y 3 suboficiales armados. ¿No? ¿Estaba solo? Entonces, solo. Entonces el avión dio vueltas y veo que el oficial estaba manipulando una caja que es donde tenían las inyecciones. Pentotal. Tenían el pentotal para adormecer al prisionero y poder tirarlo sin resistencia. Esto es lo que hacía y lo que también me contó Silingo. Que coincide exactamente. Entonces, el piloto se le acerca y le dice al oficial: tengo orden de llevar al prisionero a la base aérea de Morón. Entonces el avión da vuelta y enfila derecho un edificio amarillo que es la base aérea de Morón, que le llaman el Palomar. Y ahí me tienen, sin dejarme bajar ni para ir a un baño, en el avión, con la guardia. Esposado y atado con una... Y entonces, después de mucho tiempo, no sé qué tiempo, aparece otro buen oficial y me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. ¿Lo llevamos a? A la U9. ¿Qué es eso? La U9 era la cárcel de máxima seguridad en La Plata. Entonces el avión remonta otra vez y viaja a La Plata y en un pequeño aeródromo, y ahí me esperan los patrulleros hay varios coches, los Ford Falcon. Sí, de la época. Se ve que eran los superiores, pero vestidos de civil, los otros de uniforme, y entonces me anuncian que me llevan a la U9. Entonces me ponen el patrullero con 2 guardias armadas aquí, el chofer y otro guardia armada adelante y otro patrullero atrás. Así me llevan a la prisión. ¿Y estuviste torturado? Sí, ahí fui torturado también. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Y ahí estuve 1 año y pico. ¿Quiere decir que te salvaste como en el fútbol, pegó en el palo de que no te tiraran en el río? No, lo que pasa es que hubo muchas protestas internacionales. Yo soy un sobreviviente gracias a la resistencia internacional, a toda la solidaridad internacional. Porque inmediatamente que te metieron preso, Hubo una explosión mundial para reclamar por mi libertad. Esto... ¿No? Hasta los hermanos Kennedy pidieron por mi libertad. Las iglesias, pero yo vengo de origen cristiano, de las iglesias de las comunidades base. Entonces, tanto las iglesias católicas como las iglesias evangélicas apoyaron mi liberación, pero no me liberaron. En la prisión. Jorge Bergoglio ayudó a los desaparecidos o fue cómplice de... Son mentiras eso. Bergoglio ayudó... El Papa. El Papa. Ayudó mucha gente y yo salí al frente a un amigo que está aquí, que es Horacio Berbisky,
Claro. ¿no? Y dije, ¿Qué le decían el perro? Bergoglio no ayudó a matar a nadie ni a entregar a nadie. Hubo una carta de 2 jesuitas que le criticaban que él no había hecho lo posible. Bergoglio en ese tiempo no era obispo, era el superior de los jesuitas y no tenía fuerza. Pero en 5 meses logró sacarlos. Entonces hubo muchas críticas sobre esto, pero no podían. Hubo gente que pidió. A mí no me pudieron sacar en 1 año y pico, por más apoyo que yo tuve de todas partes del mundo. Pero te salvaste de que no te tiraran vivo. Que no me tiran, pero me llevaron a la prisión. Y a mí me liberan 2 días antes de la final del Mundial de Fútbol. Que era precisamente en la... Porque los periodistas iban, los argentinos somos derechos humanos, que decía José María Muñoz, y una gran campaña, y entonces para aflojar la tensión dijeron que me habían puesto en libertad. No era cierto, me pusieron en libertad vigilada. O sea que no podía salir del país o con una cantidad de limitaciones. En mi casa, me llevaron a mi casa, y me llevó un represor que ahora está preso, que era Guglielminetti, Raúl Guglielminetti, un represor alias Capitán Guastavino. O sea que era un genocida. Un genocida. Ahora, yo soy un sobreviviente y por eso tengo la responsabilidad de transmitir la memoria, de trabajar, y que esto no va a ocurrir nunca más, a pesar de los serios retrocesos que tenemos ahora, ¿no? ¿Hay retrocesos en derechos humanos? Gravísimos. Por Aquí ejemplo, en Argentina se viola mucho los derechos humanos. ¿hay presos políticos? Hay presos políticos, Milagros Salas, pero también hay asesinatos. Santiago Maldonado, que hoy hablaron de Santiago Maldonado, ¿no? Este chico que ahora el 22 se cumple 1 año, Rafael Nahuel, mapuche, que lo matan por la espalda, Chocobar. Hay un montón de muertes y de esto no se dice nada, ¿no? Y Adolfo, de aquel capítulo, ¿no? de las dictaduras, ¿se dio vuelta la página o todavía hay heridas abiertas en el pueblo argentino? Mira, nosotros seguimos peleando por el derecho, juicio y castigo de los responsables y la búsqueda de la verdad, porque ninguno de ellos quieren hablar, ni siquiera Checolá con Julio López, que lo hicieron desaparecer como testigo. ¿No? Hoy vi a un juez que estaba aquí, que tuvo que renunciar, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, creo que hay cosas que todavía este gobierno quiere mandar a todos los represores a su casa. En esa investigación que yo hice, tuve oportunidad de entrevistar acá en la Argentina al juez Canicoba Corral. Y él, sin decir el dedo acusador, la frase que hiló sobre la responsabilidad de Estados Unidos, sí. Él decía, Estados Unidos, y estas son sus palabras textuales, tuvo por lo menos un conocimiento militante de la Operación Cóndor. No es así. Estados Unidos formó 80.000 militares latinoamericanos en las escuelas de las Américas. De las Américas y en las academias militares de los Estados Unidos. Todos los dictadores salieron de ahí. Esos 80.000 fueron parte de la dictadura. Fueron parte de la dictadura en todo el continente, ¿eh? Quiere decir que no solamente tenían un conocimiento militante. Los franceses por la guerra de Argelia. Con Osarés, el general Osarés, que les vino a enseñar acá a torturar. Y una cosa que poca gente conoce es la desaparición de los niños con el teniente coronel Antonio Nájera en la Guerra Civil Española con Franco, un franquista. O sea que ya lo habían hecho. Comenzó a secuestrar a los niños y a entregar a la familia para que no se contaminen con la filosofía de los republicanos. Y aquí los militares toman la experiencia de Antonio Nájera. El general Osarés de Francia confiesa en la revista Le Point que él vino a entrenar a los argentinos, los uruguayos, claro, porque usaban la misma técnica que en la guerra de guerrilla en Argelia. Sí, sí. Y los estadounidenses, tú dices que los entrenaban en las escuelas de las Américas. En las escuelas de las Américas. O sea que... Aquí no hay casualidad, como ahora no hay casualidades con los poderes judiciales. ¿Qué pasa ahora? ¿No? Sergio Moro fue formado en los Estados Unidos. Bonadío fue formado en los Estados Unidos.
los jueces que están contra Correa fueron formados en Estados Unidos. O sea que son los golpes militares Claro. sustituidos por golpes En jurídicos. la época de Reagan se forman institutos Religión y Democracia. También cómo penetrar religiosamente, cómo controlar. Porque Estados Unidos no está resignado a perder América Latina. Es el patio trasero. Sí, para ellos. Quiero Para decir nosotros que... en esta tierra. Pero tú viste que el Mike Pompeo, ahora el actual ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado, menciona la doctrina Monroe y la menciona Trump. Claro. Es decir, América para los estadounidenses, como fue en la época de que decían sí. que esto era el patio trasero. O sea, hay una regresión. Hay una regresión total. Por eso tenemos que unirnos, tenemos que construir. Esperamos hacerlo. Seguís entonces siendo un pesimista. Pesimista, esperanzado. Siempre. Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros. Un gran placer. Gracias.